Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto de adoración de este domingo 14 de abril. Vamos a dar inicio a este culto y lo vamos a hacer escuchando el preludio, en actitud de reverencia. Vamos a realizar el llamamiento a la adoración y lo vamos a hacer leyendo el Evangelio de Juan en su capítulo 15. Juan capítulo 15, cuando lo encuentren les pido por favor se pongan en pie. Esta lectura la vamos a hacer al unísono. La palabra del Señor dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Jehová de los ejércitos, Señor nuestro, cuántas gracias te damos porque nos permites estar reunidos en esta hora, porque nos permites congregarnos y estar como hermanos llenos de gozo para celebrar este culto de adoración en tu nombre. Te suplicamos, Señor, porque atiendas este culto de adoración dedicado a ti, en el cual te alabaremos, te glorificaremos, Señor. Te suplicamos porque llegue a ti como ofrenda con olor fragante y que sea de tu agrado. Te rogamos porque por aquellos hermanos que han de llegar y por aquellos que están ausentes también, te suplicamos que los bendigas. Te rogamos porque quites de nosotros toda desatención y que podamos hacer todo con la honra y la gloria que solo tú mereces. Lo ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, los invito a que entonemos el himno número 225, Loor al inmortal e invisible Rey. Himno número 225. Es el Cordero Celestial,
Hermanos, continuemos así de pie para llevar a cabo la confesión de pecado. Busquemos en nuestras Biblias en Ezequiel 18. Ezequiel 18. Bien, esa lectura la vamos a llevar todos juntos. La palabra de Dios dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar ese refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré, y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, y no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas esas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí, él morirá por su maldad. Y si dijeres, porque el Hijo no llevará el pecado del Padre, porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos los pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No, vivirá si apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad,
e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de todas las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que se prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia para vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad a causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero que la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Amén. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Vamos a llevar a cabo la oración de confesión. Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de podernos dirigir en ti, Señor, en oración. Los aquí presentes, Padre, nos dirigimos a ti humildemente, reconociéndote, Señor, como nuestro Dios, nuestro único Dios, Dios Todopoderoso. Padre, reconocemos que hemos pecado. Reconocemos, Señor, que no hemos sido capaces de seguir tu palabra, Señor, de seguir tus mandamientos. Humildemente, Señor, te pedimos que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, Señor. No hemos sido capaces, Señor, de superar la ira, el enojo, el estar peleándonos o pensando cosas negativas, Padre. Te pedimos, Señor, que corrijas nuestro hacer de cada día, Señor, de cada momento, Padre. Te pedimos, Señor, por nuestra ciudad, nuestra república, Señor. Tú sabes los pecadores que somos, tanto individualmente como colectivamente, Padre. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Guíanos, Señor, en tu camino para que tu palabra rinda fruto en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, entonemos el himno 281. Ahora soy de Cristo. Con su sangre
Tome su lugar, por favor. Vamos a pedir a los niños que pasen al frente para que podamos orar por ellos y vayan a su actividad de esta tarde. Muy bien, incline su rostro para orar. Padre, te damos gracias porque podemos darnos cuenta de que tu pueblo está conformado de todos los que estamos aquí, los adultos, ancianos, jóvenes, los intermedios, los pequeños también. Así que te rogamos, Señor, que en este momento que van a su clase, les permitas, Señor, asimilar tu palabra, porque siempre pensamos, Señor, que tú sigues trabajando en tu pueblo hasta que Cristo venga y vas alimentando a nuestras generaciones. Así que te rogamos, Señor, que des el alimento sólido a estos pequeños de tu palabra para que ellos puedan edificar sus vidas, Señor, en el temor de Jehová. Bendice a nuestras hermanas que les enseñan y que sea un tiempo, Señor, no de entretenimiento, sino un tiempo de calidad, de enseñanza, de aprendizaje acerca de las cosas del reino. Los ponemos en tus manos entonces, Dios, para que tú veas por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ir a su clase. Voy a pedir a la iglesia que por favor abra su Biblia en el Salmo número 30. Salmo 30. Y voy a permitirme hacer la lectura de este capítulo 30 de Salmos. Siga por favor la lectura con su vista, con su oído. Dice así el texto del Salmo 30. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamaré y me sanaste, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Vamos a tener este tiempo de oración. Les voy a pedir que inclinen su rostro para que me acompañen en esta oración de intercesión. Oramos. Padre, reconocemos tu grandeza, tu poder, reconocemos tu obra soberana en medio de tu creación. Creemos que tú eres ese Dios perfecto, maravilloso, que ha decretado todo lo que ha de suceder y que además, Padre, en ese decreto has contemplado la salvación de tus elegidos. Y es por esto que nosotros hoy, Señor, como este pueblo redimido, entendiendo que somos la niña de tus ojos, venimos delante de tu presencia, Padre, para cumplir nuestro compromiso, que además, Señor, es de gozo para nosotros de alabarte y glorificar tu santo nombre. Padre, recibe de nosotros esa gloria y honra porque tú eres nuestro Dios. No hay más. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios soberano, misericordioso, grande, temible, hacedor de maravillas. A ti te amamos, Señor, y reconocemos que tú eres ese Dios que nos has prodigado la salvación, pero que además, Señor, por tu gracia nos dejas caminar en este proceso de santificación hasta que Cristo venga. Entonces, Dios, recibe la gloria y la honra de este pueblo tuyo aquí en este lugar.
Queremos presentarnos, Señor, como hemos orado ya en confesión. Pero no solamente, Padre, queremos que tú nos perdones porque sabemos que eso es cierto, que tú nos perdonas, que tú extiendes, Señor, tu brazo sanador sobre nuestros corazones entenebrecidos y nos has dado vida y lo has hecho para siempre. Gracias por la salvación, gracias porque nos has elegido para esto y gracias, Padre, porque además, junto con la salvación, nos has dado la posibilidad de escuchar tu palabra, de leer tu palabra y guiarnos por el camino eterno. Padre, gracias por esto. Pero somos nosotros, Señor, capaces de ir en contra de tu voluntad. Así que entonces te pedimos, Señor, que no solamente pues nos des ese perdón, sino que nos dejes vivir de acuerdo a ese perdón, que experimentemos tu perdón de tal manera que no haya condenación, ni siquiera por nosotros mismos al respecto. Pero también, Señor, te suplicamos que nos permitas ser perdonadores como Cristo lo hizo. Cristo nos ha perdonado y es nuestro ejemplo. Así, Padre, como Cristo nos perdonó, queremos perdonar al que nos ofende. Ayúdanos en esta tarea tan difícil, tan ardua, pero tan necesaria en medio de tu pueblo. Perdónanos, permítenos, Señor, que seamos también un pueblo que sabe perdonar. Gracias por las obras que haces. Gracias por tu palabra predicada. Gracias, Señor, porque tú nos das todo lo que necesitamos y no hay manera de que nos podamos quejar acerca de las cosas que tenemos o no tenemos. Señor, nos presentamos delante de ti en acción de gracias, dándote gracias por el vestido, por la comida, por el techo que tenemos. Te damos gracias por las capacidades que nos has dado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro intelecto. Gracias, Padre, porque eso que estudiamos, eso que desarrollamos, esas habilidades que tenemos, vienen de ti. Y por eso te damos gracias también. Gracias, Padre, también porque nos has cuidado de los peligros del mundo. Vivimos en un mundo caído, un mundo violento, y tú nos has preservado hasta el momento, Señor. Y incluso en aquellos días en donde sí hemos sido objetos de la violencia, quizá, sigues cuidando de nosotros diligentemente. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Señor, también porque has contestado nuestras oraciones de acuerdo a tu voluntad. Y en algunas ocasiones, Señor, han sido de acuerdo a como te pedimos. Gracias por esto, pero también has contestado de acuerdo a tu voluntad, a lo que tú has determinado, y por esto también, Señor, estamos agradecidos contigo. Gracias, pues, Señor, por todas las cosas. Pedimos también, Padre, que tú sigas trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Pedimos con respeto, entendiendo que no sabemos pedir como conviene, pero pedimos por tu voluntad, que tu voluntad se haga, que tu voluntad se cumpla en la vida de tu pueblo en general, pero en la vida de cada uno de nosotros en particular. Padre, pedimos por nuestras necesidades. Cada uno de nosotros tiene una necesidad especial o varias. Las ponemos delante del trono de tu gracia. Lo que estamos pidiendo, Señor, o lo que nuestro corazón pide, no tiene el propósito de exigirte, de aconsejarte o de instruirte sobre lo que es bueno para nosotros, sino de suplicar que tu voluntad se haga. Señor, tú sabes aquellas cosas que necesitamos y te suplicamos, Señor, que tú suplas estas necesidades, que tú, Padre, nos des conforme a tu voluntad. Hay enfermos entre nosotros, Dios, y queremos ponerlos en tus manos. Algunos ya mayores, otros no tanto, incluso algunos niños. Pedimos entonces, Dios, que tú traigas salud a todos los que necesitan la salud. Que también traigas, Señor, tranquilidad a los que están pasando por una situación difícil en casa, en el trabajo o en el vecindario. Y que tú, Señor, nos permita ser a nosotros sal y luz en medio de este mundo tan terrible, tan hundido, tan pecaminoso. Ahora, Padre, ahora que nuestra ciudad empieza esta festividad, esta feria, te rogamos, Señor, que cuides a tu pueblo, que nos cuides de los peligros que esto representa, pero que nos dejes ser sal y luz, Señor, en medio de estas actividades, algunas que tienen tanto libertinaje, Señor, que están tan desviadas de tu voluntad. Así, Padre, entonces te suplicamos que seamos ejemplos de la comodidad. Señor, podemos darnos cuenta de los tiempos, leemos las señales de los tiempos, podemos darnos cuenta, Padre, que las cosas en el mundo van empeorando, pero esto no es otra cosa que pequeños anuncios de que Cristo viene pronto. Nuestra esperanza, nuestro anhelo
es que venga Jesús. Es por esto que oramos, ven Señor Jesús, porque nuestra esperanza está puesta en esa realidad, una realidad ciertísima, no especulativa, de aquel maravilloso día en que Cristo venga en las nubes y nosotros vayamos a su encuentro para siempre. Padre, pedimos lo que el Señor Jesús prometió. Él dijo que iba a venir y nosotros pedimos, ven Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nos escuchas, porque podemos alabarte, confesar, agradecer, pedir, interceder por otros, explicar que venga Cristo, en el único nombre posible, en el de nuestro Dios, mediador y gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a estar de pie y cantar el himno 317, día en día. Pueden tomar su lugar, hermanos. Nos da gusto que estemos aquí congregados, nos gozamos, Señor, hermanos. Y es momento de darle la bienvenida a todos y especialmente a aquellos que nos visitan por primera o segunda ocasión. No sé si haya alguien que nos visite por primera o segunda ocasión, que guste presentarse. Bueno, si no, todos somos de casa, todos sean bienvenidos, hermanos, y vamos a darnos un saludo, un abrazo estrecho, interpretando el himno número 429, saludo cristiano, himno número 429. No hay un saludo
Bien, hermanos, pueden tomar su lugar. Y tenemos algunos avisos. Tenemos una agenda semanal, como saben. Todos los domingos tenemos culto a las 9 y a las 12 del día. Tenemos la clase dominical, en la cual estamos viendo la confesión de Westminster a las 10:30. Y a la 1:30, terminando el culto, se reúne la sociedad de jóvenes. Del mismo modo, hoy a las 6 de la tarde, como todos los domingos, se tiene el estudio de los 10 mandamientos. Y antes, a las 5 de la tarde, están todos invitados para los ensayos del coro. Los esperamos. Y bueno, los lunes también se reúne la sociedad femenil a las 5 de la tarde. Por otro lado, la Facultad de Estudios Ministeriales les sigue invitando para que puedan apoyar de manera económica a la FEM. Existe una dinámica que se llama Amigos de la FEM, en la cual, pues se requiere de alguna aportación para seguir aportando o apoyando esta impartición, estos diplomados que se tienen, estas clases que se tienen por parte del seminario. Si quieren mayor informe, se pueden acercar con un servidor. Del mismo modo, los diáconos nos siguen invitando para aportar y apoyar en la canasta del amor, que se encuentra en la parte posterior, con algunos artículos que sean no perecederos, y esto es para apoyar a aquellos hermanos o ayudar a aquellos hermanos que están en necesidad. Del mismo modo, si hay algún hermano que se encuentre en necesidad de alguna situación que esté padeciendo, se puede acercar con nuestros hermanos diáconos. Por otro lado, igual los seguimos invitando para el adorno floral del templo. En la parte posterior también hay un calendario en el cual se pueden ir anotando para esta situación. Y por otro lado, les queremos informar que el consistorio ha iniciado de manera oficial los trabajos con la congregación Solos Christus, que está en Ciudad Juárez. Si recuerdan, hace una semana, había comentado dentro de los avisos el hermano Marcos que íbamos a iniciar este proceso en el cual, pues íbamos a estar trabajando con esta congregación. Ya lo hicimos la semana pasada, a partir del viernes. Tuvimos nuestra primera reunión donde vimos algunos lineamientos y donde vamos a estar llevando ciertas actividades de acuerdo a un plan de trabajo que ya se está definiendo en conjunto con la congregación Solos Christus. Ya de hecho hay una visita planeada por parte del consistorio para iniciar también de manera presencial estos trabajos en los cuales, pues siendo esta congregación parte del presbiterio y obviamente jurisdiccionada a nosotros como iglesia, siendo parte también de nosotros mismos, pues vamos a estar trabajando en conjunto con ellos para que ya puedan en un próximo periodo, esperemos que sea pronto, pues ya no sea una congregación, de hecho que pueda ser una iglesia, ¿no? Entonces estaremos llevando a cabo estas actividades como consistorio y probablemente les estaremos haciendo partícipes a algunos de ustedes en estas actividades. Esos serían los avisos, hermanos. Bien, hermanos, continuamos ahí en nuestros lugares. Vamos a buscar en nuestra Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. Les voy a pedir que sigan con su vista. Esta lectura la voy a llevar a cabo. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino y aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Les pedimos a nuestros hermanos diáconos que nos apoyen a recibir las ofrendas y diezmos mientras entonamos el himno 445.
Himno 445, quiero darte mi ofrenda. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, pues al darte tu ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy. Bien, hermanos, ahí en nuestro lugar inclinemos nuestro rostro y vamos a hacer la oración por las ofrendas. Señor, nos dirigimos a ti dándote gracias por habernos dado esta oportunidad de ofrendar. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido ofrendar conforme a lo que has puesto en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque lo que nos has dado, trabajo, y los frutos de ese trabajo, Señor, hemos compartido. Te pedimos por nuestros hermanos que por alguna causa no hayan podido ofrendar. Muéstrate ante ellos, Señor, cubre sus necesidades. Te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas que hemos depositado en el alfolí. Bendícelas y límpialas de toda maldad, Señor, para que sean aprovechadas en cada una de tus obras, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos porque nos permite ser partícipes de este culto de adoración y también, Señor, que nos permites escuchar tu palabra. Te rogamos porque el mensaje de esta tarde, así como lo dice tu misma escritura, que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, así sea, Señor, y así la podamos percibir y así la podamos entender nosotros también. Que tú, Señor, nos bendigas con este mensaje, si así lo has dispuesto, y que sea de tu agrado este sermón. Dirige las palabras de nuestro pastor para que sean expresadas estas palabras que tú has determinado para nosotros. Lo ponemos esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, escuchemos el interludio.
Voy a pedir que abran su Biblia en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo 1. Y voy a leer los versículos 15 a 17. Primera de Timoteo 1. 15 a 17, dice así la palabra del Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La semana pasada empezamos con esta sección de los versículos 12 al 20. Habremos de recordar que esta sección es muy importante para nosotros, es una sola idea, es una idea completa de los versículos 12 al 20. Es un párrafo, es una perícopa, es una redacción, ¿verdad?, completa, es una línea de pensamiento del apóstol. Partirla no nos ayudaría mucho, sin embargo, para fines didácticos y para que podamos nosotros ir asimilando poco a poco las verdades profundas del texto, lo estamos dividiendo en diferentes sermones. Sin embargo, sí tenemos que tener en mente que esta es una idea completa. Esto significa que tenemos que revisar todo el contexto de esta porción de la Escritura, y no solamente esto, sino incluso revisar lo que está antes y lo que está después, porque justamente siendo una epístola, siendo una carta, hay que tener en cuenta en realidad toda la enseñanza de toda la carta. Así que estamos nosotros enfocándonos en este párrafo que es sumamente importante para nosotros. La semana pasada estuvimos revisando cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, estaba agradecido con el Señor por varias cosas. Una de las cuales es porque el Señor lo había fortalecido. Él habla acerca de que Cristo Jesús lo fortaleció. Esto dijo al principio: doy gracias al que me fortaleció. Y entendimos nosotros que quien lo fortaleció no fue otro, no fue una persona, no fue una organización, no fue un cuerpo de gobierno, sino fue directamente Cristo Jesús. Él fue el que lo fortaleció. Eso llamó nuestra atención, porque nuestra fortaleza, lo que nosotros somos y podemos hacer, no viene necesariamente de nuestras capacidades ni de otras personas que nos otorgan, sino de Cristo Jesús. Él dice: gracias a Dios, a Cristo Jesús que me fortaleció. Y este apóstol, que está agradecido a Dios porque lo fortaleció, está agradecido porque además le puso por fiel en el ministerio. Lo puso por fiel, dice él, que porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Estos son agradecimientos importantes que estudiamos la semana pasada de parte del apóstol Pablo. Le fortaleció, le puso por fiel, lo tomó por fiel, es decir, digno de confianza, y además lo puso en el ministerio. ¿Qué es lo que llamó nuestra atención de esto? Lo que llamó nuestra atención de esto es que cómo es posible que el Señor haya puesto en el ministerio a un hombre con las credenciales del apóstol Pablo, y no estamos hablando precisamente de las credenciales cristianas, ni rabínicas, sino cómo es que puso a Pablo en el ministerio siendo un blasfemo, un perseguidor, un injurioso, una persona que había injuriado, que había perseguido y que había blasfemado el nombre del Señor. ¿Cómo es posible entonces que Dios haya tomado en cuenta, o Cristo Jesús haya tomado en cuenta, a un hombre con semejantes credenciales, con semejante manera de conducirse? Es increíble, pero el apóstol tenía este agradecimiento de que el Señor lo había tenido por fiel y puesto en el ministerio porque le fortaleció. A la distancia del tiempo, nosotros siendo lectores implícitos de esta maravillosa carta, nos damos cuenta de que estamos en las mismas condiciones. Cómo es que el Señor nos vio a nosotros, cómo nos fortalece, cómo nos tiene por dignos de confianza y nos pone en el ministerio. En realidad, nosotros juntamente con el apóstol podemos concluir en el versículo que es central en este pensamiento, que es el versículo 17.
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, diría el versículo 17. Y aquí entonces recordamos que el versículo 17 es el que rige el pensamiento completo de esta porción. Este versículo es completo y es una expresión doxológica de adoración al Señor por lo que Él ha hecho. Lo fortaleció, lo puso por fiel y además lo tuvo por fiel y además lo puso en el ministerio, siendo lo que era. La verdad es que cuando nos damos cuenta también de nosotros mismos, de lo malo que fuimos cuando el Señor nos rescató, entonces tenemos que responder junto con el apóstol Pablo esta doxología del versículo 17 una y otra vez, porque el Señor es el que nos da todas esas capacidades. Pero ya dijimos que esta es una línea de pensamiento, y después de que el apóstol habló acerca de este Cristo que lo fortaleció, que lo tuvo por fiel y que lo puso en el ministerio, ¿no? Y que había recibido misericordia porque él fue blasfemo, perseguidor e injuriador, dice que fue recibido a misericordia por ignorancia y por incredulidad, y entonces el apóstol empieza o continúa con esta reflexión utilizando una expresión que es sumamente interesante, importante, que está en el pensamiento de Pablo y que además permea sus cartas pastorales. Una expresión muy importante que va justamente a establecer un principio de credibilidad a lo que él dice, porque lo que a continuación va a decir el apóstol Pablo en el versículo número 15 es esta primera expresión. Dice entonces el apóstol, después de este pensamiento, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pero dice él, palabra fiel. Ahora, cuando se habla de palabra fiel, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? ¿Es que lo anterior no fue fiel? ¿Es que lo posterior no es fiel? ¿Es que solamente esto es digno de confianza? Porque cuando él dice palabra fiel, es palabra de verdad, palabra digna de confianza. Es un poco semejante cuando el apóstol dice que lo tuvo por fiel. Ahora dice palabra fiel, palabra digna de confianza, palabra verdadera. Y uno se pregunta entonces, ¿lo anterior no fue fiel? Sucede un poco, amados hermanos, como cuando entre nosotros, ¿verdad? Nos decimos algo así, ¿verdad? Estamos en una plática y de repente yo le digo, bueno, te voy a decir la verdad. Ahora, cuando alguien nos dice, te voy a decir la verdad, ¿es que antes de esto todo era mentira? ¿Verdad? Es como raro, ¿no? Porque me dicen, ahora te voy a decir la verdad. Ah, entonces lo anterior no fue verdad, ¿no? Ahora, cuando nosotros usamos esta expresión de te voy a decir la verdad, no necesariamente estamos hablando de que todo lo anterior fue mentira, sino lo que estamos diciendo es que vamos a decirle algo que para nosotros es sumamente importante, que tiene valor y que es muy necesario que me escuches atentamente, atentamente. Te voy a decir la verdad tiene que ver entonces con descubrir algo que es sumamente importante. No que lo anterior no haya sido verdad, sino que lo que te voy a decir a partir de esto es vital. Es absolutamente necesario. Cuando el apóstol les dice palabra fiel, está diciendo, te voy a decir la verdad, voy a darte una palabra de confianza. Ahora, es muy importante también entender en el contexto histórico en el que se desenvuelve el apóstol Pablo, que cuando él dice palabra fiel, es porque hay una palabra no fiel. Hay dichos no fieles, hay dichos que no son dignos de confianza. Cuando entonces el apóstol utiliza esta expresión, palabra fiel es esta, es que hay algunas cosas, ¿verdad?, que están en el ambiente que no son dignas de confianza, que no son dignas de creerse. Ya justamente el apóstol previamente en este mismo capítulo, en versículos anteriores, había dicho a Timoteo que tuviera cuidado y que enseñara a los que estaban enseñando doctrina diferente. Aquellos que se hacían pasar por doctores de la ley, pero no sabían lo que hablaban. No entendían lo que decían, eran personas que estaban desviando al pueblo y personas que estaban tergiversando el evangelio, una doctrina equivocada, y que seguramente estaban enseñando que la salvación incluso podría venir de cualquier otro modo y además incluyendo por supuesto la fe en Cristo Jesús. Pero entonces había controversias y Pablo tiene que decir, ustedes han escuchado todo lo que se ha dicho por estos pseudo doctores de la ley, estos falsos profetas. Bueno, ahora yo les voy a decir la verdad. Palabra fiel es esta. Es una palabra fiel.
no es la primera vez que el apóstol utiliza esta expresión. En las cartas pastorales, específicamente en 1 de Timoteo y Tito, no tanto en Filemón, él va a usar esta expresión de palabra fiel. Quiero que lo vean conmigo, no cierren su Biblia, pero allí en el capítulo número 3, en el versículo 1, por ejemplo, está esta expresión. Allá en el capítulo 3, versículo 1, el apóstol dice, palabra fiel. Otra vez utiliza la expresión palabra fiel. Insisto, no es que lo que ha dicho no es verdad, sino que ahora lo que va a decir tiene cierta controversia y que ahora va a afirmar una verdad. Ahora, imaginémonos este escenario en el capítulo 3, versículo 1. Es posible que la gente de Éfeso, que es donde está Timoteo como pastor cuando se fue a Macedonia Pablo, parece ser que entonces la gente quería tener un liderazgo de cualquier forma, de cualquier manera. Ok, yo quiero ser líder, a mí se me hace porque yo crecí en la iglesia y lo que sea. Ahora, cuando Pablo enfrenta esta situación, le dice a Timoteo que tenga cuidado. Palabra fiel es esta. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, y da una serie de recomendaciones, de mandatos pues. Ahora, seguramente algunos líderes de la iglesia estaban haciendo de las suyas. Ahora, esta es palabra fiel. Una palabra que vale la pena entender, una palabra que vale la pena escuchar, una palabra que es creíble y digna de confianza. Pero también allí mismo, pero en el capítulo 4, en 1 de Timoteo, pero en el capítulo 4, en el versículo 9, otra vez el apóstol recurre a esta expresión, allá en el versículo 9 del capítulo 4, diciendo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Así que es una palabra fiel, es una palabra que tiene absoluto valor. Pero en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11, el apóstol va a utilizar otra vez esta expresión. Va a decir, palabra fiel, en el versículo 11 dice, palabra fiel es esta. Y es una palabra fiel, y a partir de ahí, el apóstol va a dar una expresión doxológica, un himno precioso que se cantaba seguramente en ese tiempo, en donde la palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Seguramente había gente que hablaba de esto de manera contraria, y Pablo tiene que decir, esta es la verdad, esto es lo que es digno de confianza. Y allá en Tito, capítulo 3, otra vez Pablo vuelve a esta expresión de palabra fiel en el capítulo 3, versículo 8. Allí en Tito 3, 8, incluso voy a leer desde el 4, porque lo que está en el 4 hasta el 8 es el contenido de la palabra fiel. Dice Tito 3, 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Palabra fiel. Es importante entonces, porque si hay tantas repeticiones es porque hay algo de importante en esto. Palabra fiel es esta, lo que va a decir. Y digna de ser recibida por todos, dice el apóstol. Digna de ser recibida por todos. Esta palabra fiel, que es digna de ser recibida por todos, es que tiene la dignidad suficiente, la importancia relevante para que todos la escuchen y la reciban. Es tan importante lo que va a decir que es digno de ser recibido y escuchado. Eso significa que entonces a los oyentes, a los lectores, los lectores de esta carta, tienen que poner pero muy bien atentos sus oídos, porque esto es digno de ser recibido, no solamente de ser escuchado, sino de ser recibido. Tiene que alimentar el corazón de las personas y tienen que dar un amén a esta expresión que va a decir el apóstol.
Así que no solamente les voy a decir algo lindo, sino que les voy a decir algo que es digno de ser recibido por todos. Tiene este nivel de dignidad, este nivel que solamente tiene la palabra del Señor. Pero cuando nos enfrentamos a esto nos preguntamos, ¿cuál es esa palabra fiel que debe de ser recibida por todos? Esta palabra fiel que es digna de ser recibida por todos, ¿cuál es? Si yo llegara y les digo, miren, te voy a decir la verdad, y me voy, dirían, ¿y cuál era la verdad? ¿Qué es lo que me iba a decir? Así que lo que está a continuación a punto de decir el apóstol Pablo cobra una relevancia primordial. La importancia que reviste lo que va a decir el apóstol Pablo es la centralidad del Evangelio. Es lo más importante que va de pasta a pasta de la Biblia. Es el Evangelio completo, que compite esta expresión con Juan 3:16, por decir algo, no compiten, pero por decir algo. Estamos hablando de la verdad más importante, más seria, más relevante, más trascendente en la historia de la humanidad. No hay otra afirmación tan certera que esta. No hay una verdad más abrumadora que esta palabra fiel, que es digna de ser recibidos por todos. Esta abrumadora expresión, esta palabra maravillosa, esta expresión que le da sentido a la historia de la humanidad es esta. Dice el apóstol, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, ¿le suena trillado? Igual y sí, ¿no? ¿De veras esa es la verdad más profunda? Absolutamente. Sin duda alguna. La verdad más importante sobre la faz de la tierra es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto lo debe de escuchar todo mundo. Esta tiene que ser una verdad anunciada a la humanidad completa. Esta es la palabra fiel que el Señor nos ha dado a nosotros y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Es una cosa muy interesante porque es interesante lo que dice, pero también es interesante lo que no dice. Dice que la Biblia habla de que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. No vino a ayudarles a que se salven. No vino a inducirlos a que se salven por sí mismos. Ni siquiera a darles la capacidad de salvarse a sí mismos. Vino a salvar a los pecadores. Ahora, quiero hacer mucho énfasis en esto, porque esa es la centralidad del Evangelio. Esa es la verdad absoluta que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La salvación es una obra absolutamente de Dios. No hay manera de que nosotros hayamos participado en nuestra propia salvación. El Señor no nos potenció para que en un momento dado nosotros pudiéramos decidir si sí queríamos o no queríamos ser salvos. El Señor no nos puso una condición diciéndonos, aquí está la salvación, evalúa las dos realidades, tú sin salvación y aquí está la salvación, y decide cuál es el mejor camino. El Señor no nos dejó una alternativa, sino que nos dejó una verdad absoluta. Un predicador muy famoso, muy famoso de nuestra era, gran evangelista, un día dijo, Dios pone el 99% para nuestra salvación, ustedes nada más tienen que dar el 1%. Ahora, eso suena muy piadoso, eso suena muy bien. Ay, Dios pone el 99% y yo el 1%. Bueno, le quiero decir algo, si esto fuera real, todos estaríamos perdidos. No hay forma. Si en nosotros estuviera, no el 1, el 0.001%, estaríamos perdidos. Porque no hay justo ni a un uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados.
No había manera, no había forma posible de que nosotros pusiéramos un ápice de fe. No hay forma de que entonces, ¿verdad?, nosotros tuviéramos la posibilidad de escoger la salvación. Jesucristo no vino para hacer potencialmente posible que nos salvásemos a nosotros mismos, sino que Él vino a hacer toda la obra completa para nuestra salvación. En la doctrina de la salvación están el monergismo y el sinergismo. Y cuando hablamos de monergismo estamos diciendo que solamente Dios puso todo, absolutamente todo para salvarnos. Y el sinergismo es una cooperación mutua. Es como si Dios dijera, yo te voy a mandar al Hijo Jesucristo y tú solamente tienes que creer en Él. Y ya, pero tú tienes que hacerlo. Ahora, no hay duda de que la fe es importante. Pero la fe después de haber sido regenerados por el Señor. Pero entonces el Señor no vino para que pudiéramos tener la capacidad de elegir, sino que vino para salvar a los pecadores, a cumplir la obra que el Señor le había encargado, a cumplir el decreto eterno que el Señor le había determinado antes de que el mundo fuese en el pacto de redención, a salvar a aquellos que había elegido antes de la fundación del mundo, a hacer posible el decreto que había establecido. Es por eso que el apóstol, ¿verdad?, es por eso que el apóstol dice, palabra fiel y digna, y es esta, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Cualquier persona que piense que fue salva porque tomó una decisión un día, no digo que no sea salva, pero no es la verdad bíblica. Si el Señor le llamó, cambió su corazón y tuvo fe, fue obra completamente de Él. Nada tuvimos que ver nosotros, absolutamente nada. Es por esto que no podemos nosotros ir promulgando el evangelio a la calle diciendo a la gente, mira, Dios es un caballero y no te va a obligar a que creas. Está en ti, si te pierdes es tu culpa y si te salvas es tu virtud. Ahí está Jesucristo fuera de tu corazón tiritando de frío, pobrecito, hable tu corazón. Estamos vendiendo a un Cristo limitado. ¿Que Cristo no tiene el poder para penetrar el corazón del hombre más duro? ¿Que el Señor Jesucristo no puede con solamente su palabra convertir el corazón de piedra a un corazón de carne? Solamente con su palabra. Al pecador le dijo, quiero, sé salvo, quiero, sé limpio, porque lo que el Señor determina, porque lo que el Señor hace es definitivo, es absolutamente completo. Cuando el Señor cambia nuestro corazón y nos da el nuevo nacimiento, entonces sí vamos a Cristo por nuestra propia voluntad, porque ya nuestros afectos fueron cambiados. La palabra fiel a la cual se refiere el apóstol Pablo es esta, que es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Hermanos, inclúyanse en esto. Inclúyanse en esto. No solamente vino a salvar a Pablo y a los cristianos de aquella época, sino que nos salvó a nosotros. Y por eso es palabra fiel y digna de ser recibida por nosotros. Porque Él, a usted y a mí, nos salvó. El mismo poder salvador que salvó a Pablo es el mismo que nos salvó a nosotros. El mismo Espíritu Santo que le dio el nuevo nacimiento a Pablo es el mismo Espíritu Santo que le dio el nacimiento a nosotros. El mismo Señor que le libró de la condenación eterna es el mismo Señor que a nosotros nos libra de la condenación eterna. Cuando Pablo piensa en esto, dice, por esto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Yo no sé si cuando usted fue consciente de su salvación, ¿qué habrá hecho? Cuando fuimos conscientes y ahora que somos conscientes de nuestra salvación, ¿qué decimos? Está bueno que me haya salvado Cristo. ¿Le parece que es una expresión de un hombre que ha recibido la palabra fiel y digna de ser recibida? ¿Esa es una buena expresión de alguien que ha entendido que Cristo vino a salvar a los pecadores?
Quizá nuestra expresión tuviera que ser: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Vivimos en un mundo tan cómodo que quizá nuestra expresión es: está bien, ¿no? Qué bueno que me salvó. Pero la verdad es que he recibido el regalo más precioso que cualquier ser humano pueda recibir: la salvación en Cristo Jesús. Por eso es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. El apóstol está asombrado, porque Cristo vino a salvar a los pecadores, y dice Pablo: de entre los cuales yo soy el primero. Así lo dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Soy el primero. Ahora, cuestionemos un poco esto. ¿Quién fue el primero en pecar? En realidad Pablo no fue. Fue Adán. Si tuviéramos que buscar al primero, pues este fue Adán. Y luego de ahí, todos los demás nacimos en pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que no fue Pablo en realidad el primero. No lo fue. Pero lo que está haciendo Pablo es que le está diciendo a Timoteo y a la iglesia de Éfeso, está poniéndose él como ejemplo primario, está evitando que a él lo enaltezcan, y se está poniendo él en primer lugar como el primero de los pecadores, aunque todos los demás sean igualmente de pecadores. Mire, si yo le hablo con ustedes y les digo: hermanos, todos somos pecadores, empezando por mí, es una expresión muy coloquial de nosotros. Yo les puedo decir: todos somos muy malos, pero empezando por mí es: no piensen que yo estoy pensando que soy el mejor que entre ustedes. Estoy diciendo que entre todos nosotros yo soy el peor. Puede ser que ustedes digan: de entre todos ustedes yo soy el peor, la peor. Es posible, pero es una expresión para quitar la atención de la persona que lo está diciendo, pero por otro lado para enaltecer la gracia maravillosa del Señor. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pero tiene razón Pablo. Él está asombrado porque ¿cómo es que lo salvó el Señor? Revisemos el contexto. El apóstol era blasfemo. El apóstol era perseguidor e injuriador. No lo estamos inventando. Está en el versículo 13. Dice el apóstol: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Ofendía a Dios, perseguía a Dios e injuriaba a Dios. ¿Cómo es posible que el Señor se haya fijado en un hombre blasfemo, perseguidor e injuriador? Un hombre que persiguió a la iglesia incipiente para matarlos. Un hombre que estaba hablando en contra de Dios y se burlaba seguramente de Dios. Un hombre que estaba en contra absolutamente, que no tenía ni siquiera la moralidad suficiente para sostener una verdad absoluta. Un hombre que fue en contra del Señor. Un hombre que tuvo que enfrentarse con Cristo mismo diciéndole: ¿por qué me persigues? Era un hombre terrible el apóstol Pablo. Él dice: yo soy el primero porque mi pecado es tan grande. Pero Cristo Jesús vino a salvarnos, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Soy el primerísimo pecador y estoy reconociendo que ese Dios maravilloso me perdonó. Por esto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Porque el apóstol había reconocido que siendo blasfemo, perseguidor e injuriador, había sido recibido a misericordia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hermanos, nosotros pudiésemos decir: bueno, no somos ni blasfemos, ni perseguidores, ni injuriadores. Pero déjeme darle una noticia. Sí lo fuimos. Sí lo fuimos. Usted puede decir: no, a ver, compruébenme. No tenemos que comprobar nada. La Biblia lo afirma. Antes vivíamos en nuestros delitos y pecados.
Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos entregados al pecado por completo. Cuando decimos que fuimos blasfemos, ¿es que alguna vez hablé mal de Dios? Seguramente que sí, sin duda. ¿Hablamos mal de la iglesia? Puede ser que sí, aunque haya nacido en la iglesia. ¿Fuimos injuriadores? Sí. ¿Perseguidores? Sí. Es más, teníamos todos los pecados. Si hiciéramos una lista de los pecados que cometíamos, todos los cometimos. O en el corazón, o de hecho, o de pensamiento, todos los pecados éramos capaces de cometerlo. Usted me puede decir, yo no fui asesino. Claro que lo fue. Claro que lo fue, porque la Biblia dice, habéis oído a los antiguos que fue dicho no matarás. Yo te digo que cualquiera que le llame fatuo a su hermano es culpable de juicio. Claro que sí, cometimos todos los pecados. Pero fuimos traídos a misericordia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a salvar justamente a esos pecadores. El Señor es especialista en salvar al peor de los seres humanos, al peor, de entre los cuales nosotros somos los primeros, porque es palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, dice Pablo, de entre los cuales yo soy el primero. Pero en lugar de recibir el castigo eterno, el apóstol recibe tres cosas maravillosas. Este hombre blasfemo, perseguidor e injuriador, en lugar de recibir la descarga de la ira de Dios, recibe tres cosas: su gracia, su misericordia y su clemencia. ¿Dónde están? Versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Eso dice el 14. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. Esto lo dice después de decir todo lo que fue. Esa gracia maravillosa le fue dada al apóstol. Fue más abundante. Recuerde que la semana pasada hablamos de esto. La gracia del Señor está por encima del peor de nuestros pecados. No hay forma de que sea al revés. No hay pecado que esté por encima de la gracia maravillosa y perdonadora del Señor. Hemos pecado y hemos pecado mucho, hemos sido blasfemos, perseguidores, injuriadores y toda la retahíla de pecados. Bueno, amado hermano, hermana, la gracia del Señor está por encima del peor de sus pecados. Del peor. ¿Hay algún pecado que el Señor no pueda perdonar? Salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo, todo lo demás, amado hermano, es perdonado por Cristo. Porque su gracia está por encima del peor de nuestros pecados. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Maravillosa gracia, maravillosa gracia. El apóstol entonces está conmovido pensando que él, blasfemo, injuriador, perseguidor, había recibido una abundante gracia. La recibió porque Cristo vino a salvar a los pecadores y recibió gracia. Y gracia sobre gracia. No solamente recibió gracia, sino además alcanzó misericordia. Ya en el versículo 13, él había dicho algo semejante. En el versículo 13, después de decir que era blasfemo, perseguidor, injuriador, dice, fui recibido a misericordia. Ahora quiero que note que lo repite en el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia. Fui recibido a misericordia. Tan perverso que fui, alcancé misericordia. ¿Sabe cuál era la promesa del Señor escrita en el Antiguo Testamento? Y luego recordada por el apóstol Pedro. A los que no habían alcanzado, los que no eran dignos de misericordia, alcanzaron misericordia. A los que no eran pueblo, ahora son pueblo. Los que no habían alcanzado misericordia, ahí estábamos nosotros, alcanzamos misericordia. ¿Por qué la alcanzamos? Por pura gracia. Por pura gracia. La misericordia es contrastante con la ira, ¿no es cierto? Porque lo que merecíamos era ira, la ira de Dios, pero lo que recibimos fue su misericordia.
el apóstol junta dos conceptos, misericordia y clemencia. Allí en el versículo 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Misericordia y clemencia van juntos. La clemencia tiene que ver con la paciencia extrema. Teológicamente, la paciencia extrema de Dios es longanimidad. Y la paciencia externa, la paciencia del Señor Jesucristo, esta que tiene que ver con la clemencia, es extrema, en el sentido de que no hay manera de que el Señor se desespere con nosotros. Él es paciente para con todos, esperando que todos se arrepientan y procedan, que todos se vengan a Él y procedan al arrepentimiento. Es paciente, es longánime. Y aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo, tarde o temprano, van a venir a los pies de Cristo. Pero Dios es paciente. Y cuando hablamos de paciencia, hablamos de clemencia. Es la misma expresión, es la misma palabra, traducida de manera diferente. Pero la clemencia tiene que ver con esta paciencia. Incluso me acuerdo cuando uno de mis hijos era pequeño y lo regañaba, lo iba yo a disciplinar, él me decía, ¡clemencia! Así desde chiquitito. Me daba mucha risa a mi hijo. ¡Clemencia! Me decía, ¿no? Lo que estaba diciendo es, sé paciente conmigo porque me equivoqué. No ejecutes tu ira sobre mí, sino sé clemente conmigo, sé paciente. Y yo era clemente con mi hijo, muy paciente. Pero no solamente un personaje como mi hijo, David el rey. Usted sabe que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Maravilloso ser humano. Pecador, muy pecador. Adulteró con Betsabé y mandó matar a su marido. No solo esto, hizo otros pecados. Pecó David. Y cuando él se entera de su pecado, confiesa su falta en el 51 de los Salmos, y el 32 explica cómo se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día. Maravillosa experiencia de perdón. Pero pensando en esto, él habla a su propia alma y obliga a su propia alma a bendecir a Jehová. Le dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que, más adelante dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él recuerda el evento maravilloso perdonador del Señor, y en el Salmo 103, versículo 8, vaya ahí, Salmo 103, versículo 8 al 11, esto va a decir el rey David. Va a concluir, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Qué maravilloso pensamiento poético. Misericordioso y clemente es Jehová. ¿Sabe qué significa? Lento para la ira, grande en misericordia. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí en el versículo 16 que él fue objeto de la misericordia del Señor, y el Señor le mostró su clemencia. Misericordia y clemente. David decía, ¿verdad? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia. Pablo, por ser blasfemo, perseguidor, injuriador, lo que merecía era la ira descargada de Dios sobre él. Si de merecimiento se trata, lo que merecía Pablo era la ira de Dios descargada sobre su vida. Pero le voy a decir una cosa, amados hermanos, ustedes y yo merecemos su ira. Aún y salvos, ahora merecemos su ira, porque no nos hemos conducido de acuerdo a lo que Él establece en su ley.
merecemos su ira. Antes de ser creyentes, merecíamos su ira. El apóstol Pablo, lo que merecía por ser blasfemo, perseguidor, injuriador y otras cosas, merecía su ira. Si Pablo le hubiera dicho al Señor, Señor, sé justo conmigo, lo aniquila en ese instante. Porque lo justo era la aniquilación del hombre. Si usted ahora al Señor le dice, Señor, por favor, sé justo conmigo, tenga cuidado. Lo puede aniquilar. Porque lo que nosotros merecemos es la descarga de su ira. Pero ¿sabe qué obtuvimos en su lugar? La grandeza de su misericordia. Su clemencia, su misericordia. Pero Dios debía haber descargado su ira sobre nosotros. Pero ¿sabe por qué no? ¿Por qué no descargó su ira, sino que nos dio misericordia? Porque la verdad absoluta es que Cristo vino a salvar a los pecadores. Y retuvo su ira y extendió su misericordia. No la merecíamos, amados hermanos. No merecíamos la misericordia del Señor. La misericordia fue un regalo del Señor. Fue paciente con nosotros, fue longánime, nos tuvo paciencia. Y cuando nos llamó, corrimos a Él. Y lo que encontramos delante de Él fue su misericordia. Porque su misericordia es nueva cada mañana. Por eso es grande su fidelidad. Porque los que no habíamos tenido misericordia, alcanzamos misericordia. Pero amados hermanos, la misericordia que tenemos de parte de Dios y su clemencia no tiene que ver con nuestra conducta, no tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con la obra maravillosa y salvadora de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahora entiende por qué el apóstol Pablo puede decir al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. El apóstol está convencido de que no merecía la misericordia y la clemencia ni la gracia, sino que él merecía lo contrario. Pero termina el apóstol diciendo en el versículo 16, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ahí está usted y yo. Los que habrán de creer, usted y yo. Y Él se pone como ejemplo del más grande pecador que alcanzó gracia, misericordia y clemencia para con el Señor, siendo injuriador, blasfemo y perseguidor, porque Cristo vino a salvar a los pecadores, entre los cuales era Él el primero. Y luego entonces dice, quiero ser ejemplo para los que van a creer, para usted y para mí, para vida eterna. Amados hermanos, nosotros no nos tenemos que ensoberbecer ni gloriar de nuestra propia salvación. Cuando pensemos en nuestra salvación, pensemos que no la merecíamos y que si la tenemos es por un acto maravilloso de la gracia, la misericordia y la clemencia del Señor. Alguno de nosotros puede pensar que cuando nos va mal el Señor está haciendo o está descargando su ira sobre nosotros. Ciertamente al que ama disciplina, pero la ira que Dios va a descargar sobre los hijos de la tierra, sobre los hombres, es una ira que los va a destituir de su gloria, o va a confirmar la destitución de su gloria. Así que, amados hermanos, nosotros que somos salvos, hemos alcanzado misericordia, gracia y clemencia. Por esto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, en esta iglesia sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en esa verdad tenemos que andar. El próximo domingo vamos a analizar solo el versículo 17, así que tiene que venir, porque tenemos que seguir contemplando la maravillosa obra salvadora de nuestro Señor. Oramos. Padre,
somos muy pecadores, sin duda. Y antes de que tú nos llamaras al nuevo nacimiento, estábamos entregados por completo a nuestros pecados. Éramos blasfemos, perseguidores, injuriadores. Éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos destituidos de tu gloria. Nuestras obras, por muy buenas que fueran, eran como trapos de inmundicia. No había nada bueno en nosotros. Pero tú, Señor maravilloso, en la obra redentora de Cristo, Él vino a salvar a los pecadores, de entre los cuales estábamos nosotros. Y entonces nos dio de su gracia, nos participó de su misericordia y de su clemencia. Por eso, maravilloso Dios, a ti, Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, Padre, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Estemos de pie, amados hermanos, para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Ahí en nuestros lugares, hermanos, vamos a entonar la doxología.